Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema sumamente interesante para el curso de lectura. Como sabrás, ya nos encontramos en la semana 8 del segundo trimestre y por lo tanto vamos a conocer un tema sumamente interesante, un tema relacionado al curso. Bueno, en realidad en esta oportunidad vamos a ver dos temas que están relacionados con el tema anterior. El primer punto es sobre los tipos de lectura. Esto está relacionado según al lector. Tú, yo, tu papá, tu mamá, tu vecino, Juan, Miguel, todos son lectores y cada uno puede aplicar cualquier tipo de lectura. Pero, ¿cuáles son estos tipos de lectura? Muy bien, lo vamos a conocer a continuación, para lo cual te voy a pedir encarecidamente que sigas prestando atención. Ojo, no te olvides de apuntar las ideas fundamentales de esta clase. Y si tienes alguna inquietud, pregunta o duda, me la hagas llegar. Empecemos. Sobre los tipos de lectura. Especialmente, como sabrás, tenemos 6 clases. O 6 tipos, como los quieras decir, o los quieras clasificar. Muy bien. Entre ellas son oral, silenciosa, superficial, selectiva, comprensiva, reflexiva. Pero me dirás, profe, ¿cómo lo puedo diferenciar o en qué consiste cada una de ellas? Para eso es la clase. Presta atención. La oral. Lectura oral. La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Algunas personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas queden grabadas en el cerebro, aunque también pueden hacerlo en un momento que le es difícil concentrarse, debido al ruido ambiental. En pocas palabras, cuando hay presencia de contaminación acústica, y que al escuchar su voz logran concentrarse en ese sonido y de esta manera disipan un tanto la distracción. Esto nosotros lo podemos notar e incluso cuando hay una lectura en el salón. Por ejemplo, cuando Jaimito se pone de pie y comienza a leer. El resto tiene que guardar silencio, ¿verdad? Correcto. Y así podemos escuchar. E incluso yo también lo puedo hacer. Quizás pueda haber una pequeña contaminación acústica y quizás para poderme concentrar necesito leer en voz alta y así poder escuchar. Correcto. Ahora, ¿pero en qué consiste la lectura silenciosa? Presta atención. En la lectura silenciosa, la persona recibe directamente en el cerebro lo que ven sus ojos, salteando la experiencia auditiva. En este tipo de lectura, prima mucho la concentración. Correcto. ¿Quién no ha visto a un lector en la combi o un carro, verdad? Quizás nos hemos sentado al costado de alguien y va leyendo su información. Quizás tiene examen de lectura, de matemática, de álgebra, de trigonometría, de historia, y se va concentrando, ¿verdad? Va leyendo, pero no lo lee con una voz elevada, sino mentalmente. Otro tipo de lectura es la superficial. ¿En qué consiste? Muy bien, presta atención. En este tipo de lectura se barra el texto para saber de qué se está hablando. Es una lectura más bien superficial que pretende captar una idea general, pero no los detalles. Correcto. Muy bien. Ahora, la lectura selectiva, ¿en qué consiste? Presta atención. Este es el tipo de lectura que realiza una persona cuando está buscando datos específicos. Por eso, se le denomina una lectura de búsqueda. Correcto. Por ejemplo, yo te hago la pregunta, ¿tú te considerarías un lector selectivo? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo creo que sí, porque desde que te dejo las tareas para que indagues los personajes principales, secundarios, espacio, tiempo, ya te estás convirtiendo en un tipo de lector selectivo. Correcto. Ahora, ¿pero en qué consistirá la lectura comprensiva? Presta atención. En la lectura comprensiva, el lector procura entender todo el conocimiento del mensaje. Se practica de manera lenta,
de modo que permita un abordaje del tema donde los tiempos que se le dedican sean suficientes para comprender a fondo. Correcto, muy bien. Más claro que el agua no puede ser. Ahora, sobre la lectura reflexiva, ¿en qué consiste? Escucha. En la lectura reflexiva o crítica, el lector analizará el texto que tiene frente a sí y no lo aceptará como la verdad absoluta. Un lector crítico evalúa la relevancia de lo que está leyendo, contrasta la información con otra información o con su propia experiencia y hasta puede llegar a pelearse con el texto por tener distintos argumentos sobre un tema. Esta lectura requiere que se realice de forma pausada para que la información pueda ser evaluada desde un abordaje crítico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿te acuerdas de la última lectura que nosotros hemos realizado? Me imagino que sí, ¿verdad? Claro, aquí te lo he colocado. El diablo de la botella. ¿Te acuerdas cuando en la videoconferencia estábamos nosotros indagando sobre el final y uno de tus compañeros estaban de acuerdo con la posición de Kiwi? Otros estaban en contra, ¿verdad? Muy bien. Pero ojo, también me falta otro tipo de lectura. ¿Cuál es? La recreativa. ¿En qué consiste? Presta atención. La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee un libro por placer. No importa qué velocidad se realice ni cuánto tiempo nos tome completar la lectura, ya que lo primordial es que el lector disfrute de la experiencia. Si bien no es una regla general, la mayoría de las veces la lectura por placer está muy ligada a la literatura. Correcto, ¿verdad? ¿Quién no ha leído una lectura por placer? Quizás tengamos un libro en casa y tú te harás la pregunta, pero ¿de qué se tratará? ¿Cuál será la historia? Si será de fantasía, de terror, de magia, de hadas. Pero para poder descubrir ese mundo literario, ese mundo de la literatura, ¿qué vas a hacer? Leer. Igualmente lo que nosotros estamos haciendo. Yo te doy una información, un libro, una novela, un cuento, una fábula, ¿verdad? Pero para nosotros descubrir esa sensación, por qué nos atrapó, tenemos que concluir la lectura. Y cuando nosotros hayamos concluido la lectura, podemos decir así es, aparecen estos personajes, las acciones de estos personajes, la historia se desarrolla acá, ¿verdad? Ojo, ¿te has dado cuenta que estamos relacionando esta clase con la clase anterior? Muy bien, me da bastante gusto. Ahora pasemos a otro punto fundamental, para lo cual sigue prestando atención, así como vienes haciendo. Vamos a conocer también lo que es el final alternativo. Pero tú me dirás, profe, ¿en qué consiste? ¿De qué me sirve? La respuesta es de mucho. Mira, primero indaguemos. ¿En qué consiste el final alternativo? Dice, es un término que se utiliza, por lo general en las películas, para describir el final de una historia que fue planeado o debatido, pero en última instancia no utilizada a favor de la conclusión real. Correcto. Te doy 30 segundos para ver qué puedes eh, indagar sobre este pequeño concepto. A ver, vamos. ¿Ya tienes alguna idea? Espero que sí, ¿verdad? Muy bien. Cuando nosotros leemos un texto narrativo, desde que abordamos la historia, se nos va presentando los personajes, el espacio, el tiempo, ¿verdad? Y a medida que nosotros vamos leyendo, vamos deduciendo un supuesto final, un final que quizás puede tener relación con lo que tú has pensado o quizás no. Pero quizás tú, ojo, pero tú has recreado tu imaginación. Mira, en la, en el punto anterior nosotros habíamos mencionado también el tipo de lectura, pero me faltó colocar aquí también recreativa. Me faltó colocar el tipo de lectura recreativa.
En total son 7, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, en una de las clases del Diablo de la Botella, si no más recuerdo, tú cambiaste el final de la historia, ¿verdad? Algunos me pusieron que Kiwi, que todo eso fue un sueño, otros me dijeron que, que el anciano se volvió joven, otros me comentaron de que el diablo era solamente pura fantasía, pero, ojo, ese es el final alternativo. Estés pensando en la siguiente pregunta, pero profe, eso es después de la historia. ¿Qué tiene que ver con el final alternativo? Demasiado. Acá recordar, el final alternativo es que tú estás imaginando un supuesto final. Y tú me harás la pregunta, pero profe, yo en la tarea que nos dejó, eh, yo concluí o agregué parte de la historia. Está bien, está fácil, porque quizás a nosotros como lectores no nos gusta el final de la historia, porque quizás puede ser muy triste, muy alegre, quizás no ha cumplido las necesidades que tengo yo como lector. Fácil, inmediatamente yo puedo cambiar el final, pero de una manera recreativa. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? El diablo de la botella va a acabar así, porque se me da la gana. Jamás, porque hay que recordar que tiene un autor, un escritor, que es Robert Louis Stevenson, ¿verdad? Correcto. Bueno, jóvenes, a continuación vamos a ver un pequeño vídeo y te lo voy a cortar. Y cuando estemos en la videoconferencia te lo voy a poner para ver si tu final coincide con el video. ¿Qué te parece la estrategia? Bueno, jóvenes, entonces me despido y que Dios y la Virgen María me los cuide a todos. Un fuerte abrazo virtual para todos ustedes. Vamos a empezar con la lectura. Presta bastante atención. Ojo. Era Píramo el joven más apuesto y Tisbe la más bella de las chicas de Oriente. Vivían en casas contiguas. Allí, donde se dice que Semiramis ciñó de muros de tierra escocida su elevada ciudad. Su proximidad les hizo conocerse y empezar a quererse. Con el tiempo, creció el amor. Hubieran acabado casándose, pero se opusieron los padres. Aunque no les dejaban verse, lograban comunicarse por señas y por gestos. No pudieron los padres impedir que cada vez se estuvieran más enamorados, y cuanto más ocultaban el fuego, más enardece el fuego oculto. La pared medianera de las dos casas tenía una pequeña grieta, casi imperceptible, que se había producido antaño durante su construcción. Pero ellos la descubrieron y la hicieron conducto de su voz. A través de ella pasaban sus palabras de ternura, a veces también su desesperación. Muchas veces, cuando de una parte estaba Tisbe y de otra parte Píramo, y habían ellos percibido mutuamente la respiración de sus bocas, decían, para envidiosa, ¿por qué te alzas como obstáculo entre dos amantes? ¿Qué te costaba permitirnos unir por entero nuestros cuerpos? Oh, si eso es demasiado, ofrece al menos una abertura para nuestros besos. Pero no somos ingratos. Confesamos que te debemos el que se haya dado a nuestras palabras paso hasta los oídos amigos. Después de hablar así en vano y separados como estaban, al llegar la noche, se dijeron adiós y dio cada uno a, a su parte besos que no llegaron al otro lado. Pero al día siguiente, se reunieron en el lugar de costumbre y después de muchos lamentos murmurados en voz baja, toman una decisión. Acuerdan escaparse por la noche, burlando la vigilancia y reunirse fuera de la ciudad. Se encontrarían junto al sepulcro de Nino, al amparo de un moral.
que allí había. Un árbol había allí cuajado de frutos blancos como la nieve, un erguido moral, situado en las proximidades de un frío manantial. Este plan adoptan, ese día se les hizo eterno. Al fin llega la noche. Tisbe, embosada, logra salir de la casa sin que se den cuenta y llega y es la primera en llegar a la tumba y se sienta bajo el árbol convenido. El amor la hacía audaz. En esto se acerca a beber a la fuente una leona, con sus fauces aún ensangrentadas de una presa reciente. Con la intención de apagar su sed en las aguas de la vecina fuente, al percibirla de lejos a la luz de la luna, Tisbe escapa asustada y se refugia en el fondo de una cueva. En su huida, se le cayó el velo con el que cubría su cabeza. Cuando la leona pudo aplacar su sed en la fuente, encontró el velo y lo destrozó con sus garras y sus dientes. Algo más tarde, por fin Píramo distinguió en el suelo las huellas de la leona y su corazón se encogió. Pero, cuando vio el velo de Tisbe ensangrentado y destrozado, ya no pudo reprimirse. Una misma noche dijo, acabará con los dos enamorados. Ella era, con mucho, más digna de una larga vida. Yo he sido el culpable. Yo te he matado. Yo, que te hice venir a un lugar peligroso y no llegué el primero. Destrozarme mi cuerpo, leones, que habitáis estos parajes, y devora estos fieros mordiscos, esas vísceras criminales. Pero es de cobarde limitarse a decir que se desea la muerte.